Lo que vamos a hacer es revisar la parte lógica, la información, que todo esté consistente. Vale. Entonces, lo primero es revisar si es que hay algún error en el sistema de archivos. Sí, sí. Lo segundo es revisar si hay algún problema en el disco. Muy bien. Y por último, si es necesario, pues entonces podremos revisar si es necesaria una desfragmentación. Eso es como último recurso. Así es. Ok. Pero vamos a verlo paso por paso, si les Ok. parece. Bien, entonces voy a ir hacia el botón de inicio, en este caso. En todos los sistemas operativos, como en este, hay alguna herramienta para verificar lo que está pasando con nuestro disco duro y darle mantenimiento. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es ir dentro del botón de inicio a, en este caso, todos los programas, y de ahí me voy a accesorios. Ok. Recuerden que son las cosas que contiene nuestro sistema operativo desde que lo instalamos. Sí. Y ahí se encuentra una carpeta de herramientas del sistema. Herramientas. Lo que vamos a seleccionar dentro de esta carpeta es la opción que se encuentra aquí como desfragmentador de discos. Muy bien. Bien, le voy a dar clic ahí. Ahora que ya hemos abierto el programa, lo que podemos decir es, de estos discos que tenemos, que en realidad es uno físico, pero, si ustedes recuerdan, perdón, dividimos el disco en dos particiones. ok. Entonces tenemos que decirle qué disco es el que vamos a revisar. ¿Cuál? Bueno, pues el C. El El primero, la unidad. porque es donde se encuentra el sistema operativo y todo lo demás, la primera partición. Vamos a darle clic ahí. Venga, ¿y ahorita qué está haciendo? Bueno, en este momento, una vez que he seleccionado el disco, de hecho depende de qué tan rápida sea la computadora, lo primero que hace una vez que le das clic en el botón de analizar es revisar la estructura del sistema de archivos de tu disco duro. ¿Recuerdan lo que era eso, no? Perdón, con el izquierdo, ¿verdad? ¿Fue? Con el botón Sí, con izquierdo. el botón principal. Ok. Así es. Sí. ¿Sí recuerdan lo que era esto del sistema de archivos? Sí, ¿no? si mal no recuerdo, era la estructura de carpetas, Ujú. los nombres de archivo Así es. y las características de cada uno. Exactamente, la manera en que se almacena la información en el disco o en Eso. otros medios. Algo que ocurre muy comúnmente es un error en esa estructura. Ya. A eso se le conoce como un error lógico. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, por ejemplo, tú estás copiando, modificando archivos como estos folders, estas hojas, etcétera. Sí. Después de cierto tiempo, lo que sucede es que a ciertos bloques de información del disco duro están demasiado distribuidos en todo el disco duro. O sea, hay un pedazo de un archivo aquí, hay otro pedazo de otro archivo acá, porque el disco duro es un dispositivo de almacenamiento aleatorio. Y eso muy sencillo, lo que quiere decir es que en donde encuentra un espacio libre el sistema operativo, ahí pone lo que estás agregando al archivo. No lo acomoda por orden. Exacto. Entonces, esto te crea muchos bloques que esas zonas de grabación Ya. pueden no estar ocupados al 100%. Ya. O empleados, pueden estar empleados también por más de un archivo. Entonces, esto lo que genera es una lentitud en la lectura del disco, Ajustarlos, hay que acomodarlos. cada porque uno. tiene que reconstruirlos Claro. todos el sistema Y operativo. entonces, Bueno, en este caso, la información en esas zonas puede estar o no vinculada a una aplicación o a un archivo en sí, Ya. lo que reduce entonces la velocidad de acceso. O bien te pueden aparecer hasta mensajes de error que diga, bueno, no encuentro este archivo al tratar de copiarlo, borrarlo o modificarlo. Además, por otro lado, existen lo que son los problemas físicos. ¿Y esos cuáles son? Bueno, digamos que esos ya son en el hardware, directamente en el disco. Por ejemplo, una computadora se cae o la mueves mal, la transportas y se estuvo agitando en exceso, es muy probable que las cabezas lectoras del disco duro toquen la superficie y entonces lo rayen. O simplemente, por ejemplo, fallas de lectura por el tiempo que lleves usando las cosas. Nada es eterno, nada es infinito, Claro. entonces espérame, puedes espérame. llevar años. O sea, ¿un disco duro se puede rayar como un disco de los de antes de los LPs? Sí, por supuesto que sí. Mira, a ver, aquí lo... Los discos duros tienen un funcionamiento muy similar al de los discos de acetato. ¿Bien? Los que se escuchaban con una aguja. Exactamente. Ah, Eso sí. Los discos duros, aquí lo tengo Ay. destapado, ahí está. Wow. Tienen una cabeza, que es como la aguja de los LP. Esta cabeza es lectora y grabadora de información. Es muy pequeña, como lo puedes ver. Esta cabeza es la que induce los campos electromagnéticos en la superficie del disco para leer o guardar la información en estas zonas. ¿Bien? Entonces, de la misma manera en que en los discos de acetato o LPs no se escuchaban bien si estaban rayados, en la computadora no se puede leer la información si el disco está dañado en su superficie. Qué raro, ¿eh? Nunca me lo hubiera imaginado. Pero es que sigo sin entender bien. ¿Cómo se puede rayar un disco duro? Digo, Bueno,
Si lo muevo o lo agito mucho con toda la computadora, puedo dañar precisamente su superficie con esto. Sin embargo, hay discos que son mucho más resistentes en comparación con este tipo. Por ejemplo, los discos duros de las computadoras portátiles están diseñados precisamente para moverse mucho. Aquí tengo otro ejemplo, que son los discos que se contienen en unidades Ay, pues de con esto te puedes andar entretenimiento. corriendo. Exactamente. Pero aquí hay un disco duro de alta capacidad también, que están diseñados precisamente para estar siempre en movimiento. Pero otros discos como este que les muestro ya abierto, bueno, son diseñados para un trabajo, llamémosle estático, ¿no? O sea, un poco más relajado de estar corriendo por Para todos lados. computadoras Entonces, de escritorio, claro. exacto, están dentro de las computadoras, particularmente de este modelo, como lo menciona César, de escritorio. Si le haces un movimiento demasiado brusco, una caída, entonces, en ese caso, ni los portátiles sobreviven, o sea, ni estos, ni los de las laptops. Oye, cuidarlo. ¿y con ese programa podemos corregir los errores lógicos y los errores físicos? La gran mayoría de los errores lógicos sí se pueden corregir con este tipo de programas, ¿Los físicos? pero los errores físicos no siempre. ¿Y en esos casos qué se puede hacer entonces? Bueno, mira, los errores físicos se pueden aislar. Por ello, un programa como este, al detectar un error físico, una zona que no puede leer, crea un registro, una pequeña base de datos, en donde como que pone una bandera y dice, ¡hey! Aquí no, sistema operativo. Ya. Entonces, el sistema operativo ya sabe que ahí no puede guardar información ni tampoco debe de intentar leer información. Se sigue de largo. Entonces, con eso evitas el riesgo de que en algún momento el sistema operativo o algún programa de guardar información en esa zona que está dañada físicamente haya haber sido marcada como un sector dañado, ya no guarda información ahí, entonces evitas el riesgo de que después tu información se te perdiese. Wow, no, pero de veras que qué mala suerte que nos pasó esto a nosotros. Bueno, no es cuestión de suerte. En realidad, al igual que otras cosas como los automóviles, las casas, cualquier cosa, las computadoras necesitan mantenimiento. Entonces no fue César. No. Fuimos todos, ya los vamos a estar usando. Ok, ya. Claro. Ya. ¿Y cada cuándo debemos hacer eso del mantenimiento? Bueno, mira, la revisión del disco duro, al menos una vez al mes. ¿Tanto sí? Sí. Déjalo, anoto. Ahora que si tu computadora es muy usada, es muy intensa, Todo el día prendida. subiendo y bajando los archivos todo el tiempo, pues la fragmentación del disco es mucho más alto, entonces al menos la desfragmentación la tienes que hacer una vez cada 15 días. No, de haber sabido antes. No, pues nunca lo habíamos hecho. Ahora, además de esto, este es el programa que incluye el sistema operativo, perdón, pero si tienes oportunidad, puedes revisar algunos otros programas comerciales que tienen más opciones de revisión del disco duro. Uno de ellos se llama Norton Disk Doctor. ¿Norton? ¿Hay algo así como el doctor para los discos? Exactamente. Corrige problemas en los discos duros, tanto de tipo lógico, pero por supuesto detecta los errores físicos y crea esas marcas, esas zonas en donde no se puede ¿Y escribir. eso los puedes bajar de internet o cómo está el asunto? Sí puedes bajarlo de internet en una versión de evaluación y después de ciertos días, bueno, si te convence el programa, ya tendrías que comprar tu licencia de uso. Si se fijan, la información que tenemos en este disco duro no se encuentra de manera continua. Vean todos los espacios en blanco que hay. Sí, es cierto. ¿Sí? Al no estar continua la información, la computadora está invirtiendo más tiempo para juntar todos los fragmentos de los archivos en uno solo que ya pueda cargar en la memoria RAM de la computadora. Ya, y por eso está lenta la computadora. Exacto. Oye, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué Bueno, hacemos? en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar el botón de desfragmentar. Le doy clic ahí y en este momento está ya cambiando la información, la está reposicionando. Pueden ver en la parte superior una barra con los colores en donde nos dice cómo estaba la información antes de la desfragmentación y en la parte inferior se va a ver los cambios conforme vaya haciendo los movimientos. De hecho me está poniendo la barra de estado hasta abajo, desfragmentando, compactando archivos, esto es, juntándolos, que sean un solo bloque, etcétera,
y ve cómo están variando las barras que se encuentran ahí. O sea, va reacomodando la información para que sea mucho más rápido su lectura. Wow, tienes razón. Y supongo que las líneas están reacomodando, Sí, ¿no? sí, ve la diferencia de una con otra. Ok. Oye, pero ¿por qué se fragmentó el disco si ni yo ni nadie le hicimos nada a la computadora? Bueno, es resultado de la forma en que funcionan ciertos sistemas operativos y sus sistemas de archivos, además de su relación con lo que es el almacenamiento aleatorio. A ver. Mira, lo que sucede es que el disco, supongamos que es esta caja, ¿Ya? pues está hueco, está vacío, y tienes varias regiones en donde puedes escribir. Si un día haces un documento, pues lo que haces es, ahí está el documento. Después grabas más información, ¿no? Y lo que hace el sistema operativo en este concepto de almacenamiento aleatorio es buscar dónde se encuentra el primer espacio libre. Ya. Ahí está, también tengo espacio libre. Y después vuelves a abrir el primer archivo, pero le aumentas información. Como ya no es continuo el espacio que tiene, pues se encuentra el siguiente bloque libre. Ahí está. Ya. Entonces, Claro. el bloque original puede estar o no lleno con toda la información del archivo. Por tanto, la computadora en algún lugar está ubicando, en algún lugar del disco duro, las otras partes de los demás archivos que vayas agregando. Otro bloque, Qué y buen luego ejemplo, otro ¿no? bloque, Claro. etcétera. En donde encuentra espacio libre. Ya. ¿Mm? Wow. Entonces, Y es por eso que se dice que la información se fragmenta, ¿no? exactamente. Está todo en pedazos. Entonces tiene que leer por todos lados. Suena lógico. ¿Ves? Oye, ¿y habrá alguna manera de evitar que se fragmente la información? Bueno, tanto como como evitarlo, no. Pero hay programas como este que estamos usando que reducen la fragmentación. Ahora, imagínate que este disco, por ejemplo, que tiene un acceso bastante rápido, a pesar de ello puede ser muy lento ya su funcionamiento de la computadora cuando está demasiado fragmentada la información. Algo muy importante que tengo que decirles, nunca abran un disco duro, porque en el Claro. momento que lo abran, deja de funcionar, a la primera partícula de polvo que le cae, ya lo dañaron. Como ¿Eh? el cerebro. Así es. El mantenimiento es interno, ¿verdad? No Así es. No, sí, no, nunca lo abras para, vamos a limpiarlo o a soplarlo, ¿no? Nunca Nunca. hubiera imaginado, ¿eh? Por eso es muy recomendable que desfragmentes el disco duro al menos una vez al mes. ¿Sí? Oye, pues de hoy en adelante, ¿Sí? Debes de seguirlo usando. Ahora, cuando usen el programa de desfragmentación, se recomienda altamente que no tengan otros programas en ejecución. Cierren todas las aplicaciones. Cierra todo. No se vale estar desfragmentando y también estar procesando texto y no. Dejen que la computadora termine con su desfragmentación y entonces se pueden seguir trabajando. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Claro. Ok. Oye, y aparte de la fragmentación, ¿qué otro tipo de errores pueden aparecer en la computadora? Bueno, problemas, por ejemplo, con el registro del sistema operativo. ¿y eso? ¿Eso qué? ¿Registro? Pero ya tenemos la licencia. Sí. ¿Y todo? Bueno, el registro del sistema operativo en este tipo de sistema que estamos usando es un conjunto de información como una base de datos que contiene todos los detalles de qué programas, qué dispositivos tiene la computadora, cómo usar los programas, cómo se ejecutan y cómo funcionan los dispositivos, así como también información de los usuarios. Es como el acta de nacimiento y la ficha técnica de todo el sistema operativo. Wow. ¿Bien? Si les parece, porque pues, todavía no termina la desfragmentación, lo que voy a hacer es pausarla en este momento para enseñarles precisamente un programa que incluye el propio sistema operativo, aunque hay que tener muchísimo cuidado en el empleo de este programa, en donde podemos ver precisamente lo que es el registro del sistema operativo. Está organizado, si se fijan, de manera muy similar a lo que es el explorador de archivos, pero pues son cosas no muy entendibles por todos los usuarios, por lo tanto, no se recomienda que cualquier usuario entre de manera directa y que vaya a hacer algún cambio. En este caso, cuando instalas tú un programa, no solamente se copian los archivos en el disco duro, también se dan de alta en el registro ciertas variables para que el sistema operativo pueda usar efectivamente, y tú como usuario, ese programa. Cuando desinstalas el programa, generalmente lo que haces es eliminar los archivos, que el ejecutable, que las librerías y todo lo demás, pero pudiera quedarse información sobre ese programa en el registro. Entonces, para la base de datos, para esta pequeña base de datos, ellos pueden decir que el programa sigue instalado, ¿no? Entonces, claro que tú tienes esta aplicación. Wow. Pero, ¿eso qué tiene que ver con problemas en la computadora? Bueno, un programa o un archivo
que físicamente ya no está en el disco porque ya lo borraste, pero aún está en el registro, Ajá. es indicador de un error lógico. Ah, ya. Oye, y aparte de lo del registro, ¿qué otras cosas le puede provocar errores, por Bueno, ejemplo? uno de los más comunes es que los usuarios no apagan la computadora de la manera correcta. Claro. Eso lo que significa es que ciertos archivos se pueden quedar abiertos en la memoria y nunca se guardaron sus cambios y cuando regresas obviamente ya no encuentras la misma consistencia de los archivos. Cuando hay configuraciones erróneas del sistema operativo, que alteraste la configuración del monitor, alteraste la configuración del disco duro, etcétera. O bueno, por supuesto, algunos otros cambios que puedas hacer en la configuración de programas que estén mal instalados. Yo creo que más bien por ahí estuvo el problema, ¿eh? ¿Va? Sí. Yo creo que Sí. tuvimos que haber sido más cuidadosos con la computadora, ni modo. Bueno, ahora que si quieres corregir problemas del registro y también de la configuración de programas y del sistema operativo, sin arriesgarte de entrarle aquí y de a dedito Claro, porque hacer el dices que no cambio, se recomienda además. así es, existen programas, generalmente comerciales, pero hay algunos de uso libre, que te pueden ayudar a corregir el registro. ¿Y traes alguno? Sí. Aquí traigo un disco. ¿eh? Esto es parte de un conjunto de programas y este se llama WinDoctor. Entonces lo que voy a hacer es abrir la lectora de CD, Puros lo voy a doctores. cerrar. Voy a cerrar aquí el editor del registro y de hecho, bueno, vamos a esperar a que se aparezca, es un disco autoejecutable, Ok. se aparezca una interfaz precisamente para que podamos comunicarnos con la computadora y verificar su registro. Voy a, si se fijan, pausé el desfragmentador. Desfragmentador. No daña en eso nada mi computadora porque siempre va conservando una especie de respaldo de cómo va moviendo los datos. Pero lo sigue haciendo. No, ahorita está en pausa. Está en pausa. No está desfragmentando ahorita nada. Ya. Entonces, aquí, si se fijan, en esta interfaz de utilerías, yo puedo entrar a una parte que dice, precisamente, perdón, ejecutar aplicaciones desde el CD. No me interesa instalarlo en esta computadora, sino usar la versión que ya viene en el CD. Voy a darle clic, me aparece otra ventana y precisamente aquí está Norton Windows. Le voy a dar clic. Ok. Y además de este programa, además de revisar el registro de Windows, insisto, puede ayudarles a corregir problemas, como otros similares, en cuanto a la configuración del sistema operativo. También puede verificar la consistencia del sistema de archivos y en sí cómo está operando en lo general nuestra computadora. Bueno, después de lo que tenemos aquí, que es una bienvenida, lo que vamos a dar es continuar. Me dice qué tipo de análisis quiero hacer, llevar a cabo todos los análisis, el ejecutar algún tipo de análisis o ver el historial de reparaciones. Como es la primera vez que lo hago en esta computadora, le voy a dar nada más clic en siguiente a esa opción de hacer todos los análisis. Y si se fijan, en este momento está examinando análisis del registro de Windows, ejecutar secciones, registro de Windows, secciones ActiveX, o sea, verifica todos los elementos del registro de esa base de datos que le da vida al sistema operativo para verificar precisamente si hay algún error de consistencia. Pues creo que ya quedó perfecta, ¿eh? Sí. Con esto ya no vamos a tener problema para grabar el programa. No. Oigan, pero no se les olvide que también hay que actualizar el software, el sistema operativo, lo que tienen instalado. Oye, ¿y cómo se hace para hacer eso? Pues es muy simple, lo único que tienes que hacer es revisar cuáles son las distintas formas de actualizarlo. La más común es Internet. A ver, vénganse para acá. Acá, verificar. ¿Actualizar por internet? Sí, vengan. A ver, vamos. A ver, pues. La mayoría de los fabricantes de software, ya hoy en día, por la expansión de Internet, permiten que puedas actualizar sistemas operativos, aplicaciones y demás Ajá. vía la misma red. Ajá. Entonces, lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, si revisamos el caso del sistema operativo, ir al botón de inicio y seleccionar una opción que tenemos aquí que se llama Windows Update o actualización del sistema operativo. Vale. Si no te aparece ahí, te puedes ir a todos los programas y dentro de todos los programas también al principio de este menú aparece Windows Update. Recuerden, con conexión a internet, si Siempre, no va a funcionar. Le voy a dar clic aquí. En este momento, nuestra computadora lo que está haciendo es ejecutar el programa, que si se fijan está apoyado en el navegador de internet, Ajá. se está conectando a un servidor y está intercambiando información con ese servidor Ujú. para verificar
si entonces tiene todo el software actualizado, porque acuérdense que el sistema operativo no es nada más un archivo, son muchos componentes. Entonces está verificando que esos componentes estén en la última versión. Claro, comprobando si el equipo dispone de la versión más reciente del software. Así es. Ahora, estos programas de actualización pueden tener esta forma de navegación en Internet o pueden ser programas muy puntuales como los de, no sé, algunas herramientas de escritorio, algunas otras utilerías de reparación de la computadora, que entonces sí requieren que ustedes se metan a la página o sitio web del fabricante y como no es tan automático, tengan que descargar un archivo y después ejecutarlo para hacer la actualización. Aquí, por ejemplo, ya terminó de verificar si es que tenemos las actualizaciones correspondientes y hay dos opciones. ¿Es una rápida o una personalizada? La rápida quiere decir que de inmediato te va a poner las actualizaciones más importantes. La personalizada te da un poco más de control. Tú puedes decir, bueno, no, yo quiero seleccionar lo que quiero ponerle a mi computadora. Entonces, vamos a darle clic en la personalizada y en este momento vuelve a hacer una búsqueda mucho más completa para decir, ok, ¿qué otros elementos, aparte de los indispensables de actualización, pudiera requerir la computadora? Ustedes pueden ver esa barra de progreso. Es decir, que está analizando el sistema para saber qué necesitamos. Así es. O sea, tiene que comparar lo que hay disponible para esta versión del sistema operativo en el servidor del fabricante contra lo que tiene instalado. Entonces, como pueden ver aquí, me ha mostrado que hay actualizaciones de alta prioridad, así como también hay actualizaciones de software y de hardware. Digamos que son tres categorías de actualizaciones. Estas de alta prioridad lo que significan es que son indispensables para el buen funcionamiento de la computadora. Indispensables. Si no bajas esas actualizaciones y las instalas en tu equipo, es muy probable que estés corriendo riesgos serios de que usuarios malintencionados o programas con funcionamientos extraños pudieran alterar la operación de tu sistema. Por lo tanto, siempre hay que bajar estas instalaciones. Estas las tenemos que instalar. Exacto, son las de altísima prioridad, son las críticas. Luego tenemos lo que son las actualizaciones de software opcionales. Esas no son indispensables, pero podrían mejorar algunas funciones de tu sistema operativo. Y por último tenemos actualizaciones de hardware. No es tanto que vía internet vayas a cambiar de modem, ¿verdad? O vayas a cambiar de teclado, pero actualiza el controlador de ese hardware. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer en este caso para instalarlo es simplemente seleccionar aquí las actualizaciones críticas. Me pide que revise e instale las actualizaciones. Me aparecen 3 actualizaciones críticas. Y lo único que tengo que hacer es darle clic ahí en revisar. Listo. Bueno, tiene que estar palomeado. Perfecto. Están palomeadas las 3 opciones. Y ahora lo único que me resta es en revisar e instalar las actualizaciones. Paso a una última etapa en donde me dice, ¿está usted seguro? Y me hace más o menos un cálculo de cuánto tardaría la descarga de la actualización. ¿Cuántos minutos? Entonces, lo único que tengo que hacer ahí es instalar las actualizaciones, dar clic en ese botón y entonces ya podría yo empezar a, pues, de alguna manera, modernizar mi equipo. Oye, ¿y cómo sabes que ya terminó de bajar lo que le pediste? Esa es una buena pregunta. En este cuadro de diálogo, una vez que has generado el proceso de actualización, te indica cuáles son los archivos que está descargando. Hay una barra de progreso que te está mostrando qué tanto avance lleva en eso. Y entonces tú lo único que necesitas es esperar a que termine la descarga de todos los archivos. Dependiendo del tipo de actualización, pudiera ser que necesites reiniciar la computadora una vez que termine con toda la descarga. ¿Y esto tiene algún costo? Bueno, las actualizaciones generalmente no. Las actualizaciones en inglés se les conoce como updates. Y los updates casi siempre van incluidos en la licencia que se compró. Hay algunas veces en que esa licencia vence. Ahorita anoto todos los pasos en un papelito para que... Pero vamos a comer, ¿no? Cuando nosotros usamos nuestra computadora todos los días, hay muchos dispositivos que el sistema operativo está controlando. Y para controlarlos requiere de un software que así se denomina controlador, en inglés driver. Este software es el que le dice al sistema operativo cómo comunicarse con el monitor, cómo comunicarse con la tarjeta de sonido o con cualquier otro periférico. Cuando llega a ocurrir algún problema en el equipo, por ejemplo el ataque de un virus, la pérdida de información por X circunstancia, daño en el disco duro, etcétera, y tenemos que hacer una reinstalación completa de los dispositivos o de algún dispositivo en específico,
resulta ser que no sabemos cuáles eran los dispositivos que estaban instalados. Por eso, para evitar problemas en el caso de una reinstalación completa del sistema o parcial de controladores, conviene tener un inventario de cuáles son los elementos que constituyen nuestra computadora. Y esto lo hacemos muy sencillo. Desde el panel de control, que vamos a llamar con el botón de inicio, ahí damos clic en panel de control, tenemos una opción precisamente que se refiere al rendimiento y mantenimiento de la computadora. Le vamos a dar clic ahí y ahora accedemos a otra opción que es la de sistema. Dentro del sistema, en este cuadro de diálogo, vamos a seleccionar la ficha hardware. Queremos saber cuáles son los dispositivos. Le damos clic en el administrador de dispositivos y aquí nos va a mostrar la computadora, la lista completa de cuáles son todos los componentes de nuestra computadora, desde el adaptador de pantalla, los de red, hasta el tipo de baterías, dependiendo si es una laptop, etcétera, etcétera. Conviene tener una impresión de toda esta lista o árbol de dispositivos para que en caso de una reinstalación ya sepamos perfectamente cuáles son los componentes por nombre, marca y modelo que debemos de reinstalar con sus controladores y así usar de nuevo de manera eficaz nuestra computadora. Por favor, envíen sus preguntas y comentarios a nuestra cuenta de correo electrónico.